Hola a todos, les doy la bienvenida a Audiolibros Cristianos HN. Hoy quiero presentarles otro audiolibro, El poder de la sangre, autor Doug Stuart Mills. En las páginas de este innovador libro, Doug Stuart Mills revela, en este importante libro, descubrirás muchas verdades sagradas acerca de la sangre de Jesucristo. Descubrirás cómo la sangre de Jesús nos da la vida y cómo la sangre de Jesús adquirió su importancia. Entenderás la interacción entre el Espíritu Santo y la sangre de Jesús. Efectivamente, hay poder en la sangre de Jesús. Punto. Capítulo 1. Las palabras y la sangre de Jesucristo. Hay mucho que aprender de Jesucristo. Hay muchas cosas que podemos estudiar acerca de Jesucristo. Podríamos estudiar su vida, su familia, sus logros, su ministerio, sus viajes, sus metas y el estilo de su liderazgo. Pero las dos cosas más importantes de Jesucristo son sus palabras y su sangre. Palabras preciosas. Las palabras de Jesús son importantes porque nos enseñan las verdades y la sabiduría de Dios. Es conveniente poner las palabras de Jesús por encima de todas las palabras humanas. Actualmente las palabras de Jesús están separadas con tinta roja del resto de las Escrituras. Anteriormente, las preciosas palabras de Cristo estaban mezcladas de manera indiscriminada con el resto de las Escrituras. Las Biblias modernas atribuyen a las palabras de Jesús el honor que merecen. En las Biblias con letra roja, las palabras de Jesús se colocan como únicas en su clase, una clase sin igual. Durante el periodo de la Reforma de la Iglesia, los hombres se enfocaron en la obra de Cristo en el Calvario. Anteriormente, el foco de atención era la persona de Cristo. En años posteriores, los detalles de su vida terrenal, del pesebre a la cruz, se convirtieron en el centro de atención para su estudio intenso. Actualmente, también debemos hacer énfasis en la sangre de Jesucristo. Afortunadamente, el valor único de la sangre de Jesús se reconoce en la actualidad. A la sangre de Jesús se le ha otorgado la distinción que merece. Sangre preciosa. Nuestros pecados no pueden lavarse por medio de las palabras de Jesús. Necesitamos la sangre de Jesús para lavarnos de nuestra miseria y de nuestra condición pecaminosa, de modo que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida. No importa cuánto habló, predicó y enseñó Jesús, Él aún necesitaba rescatarnos por medio del poder de su sangre. No hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Necesitaba haber derramamiento de sangre para que nuestros pecados pudieran ser cubiertos. ¿Quién pagaría por nuestros pecados? Es cierto que las instrucciones y la sabiduría de Dios se encuentran en las enseñanzas de Jesucristo. Pero ¿quién pagaría por nuestros pecados? ¿Quién pagaría por nosotros el precio para escapar del infierno? Fuimos redimidos, rescatados, por la sangre de Jesucristo. No fuimos redimidos por las palabras de Jesús sino por su sangre. No fuimos redimidos por la sangre de toros y cabras sino por la sangre de Jesús. Dejó de predicar y permitió que la sangre se derramara. ¿Por qué Jesucristo dejó de predicar cuando tenía 33 años de edad y se dirigió a la cruz? ¿Por qué no continuó en otros países su misión de predicar y enseñar la palabra de Dios? ¿No podría haber ido a Siria, al Líbano, a Inglaterra, a Alemania, a Irak, a Persia, a India y a África? Ciertamente hubiera podido hacerlo. Él tenía solo 33 años cuando dio su vida en la cruz. Si hubiera vivido otros 40 años, o quizá hasta la edad de 80, hubiera podido viajar por todo el mundo.
Cuando visité Chennai en India, descubrí una iglesia que fue construida en memoria de Santo Tomás, el escéptico. Tomás fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Parece que el apóstol Tomás viajó a la India y ahí realizó su ministerio. Ahí lo martirizaron y ahí construyeron una iglesia en su honor. Si Tomás, el cual vivió y caminó con Jesús, pudo viajar a la India, entonces de igual manera, el mismo Jesús podría haber viajado a la India. Estaba dentro de las posibilidades de Jesús viajar y predicar el Evangelio del Reino por todo el mundo. Jesucristo dejó de predicar repentinamente y se dirigió a Jerusalén, donde él sabía que sería capturado, torturado y asesinado. Jesús dijo: «Nadie me quita la vida. Yo la rindo por mi propia voluntad». ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Estaba pensando correctamente? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué Jesús voluntaria y conscientemente fue al lugar de su crucifixión en donde hombres malvados lo llevarían a la muerte? Esa fue la manera en que Jesús permitió que su sangre se derramara por los pecados de la humanidad. Si Jesús no hubiera derramado su sangre por nosotros, su ministerio habría durado hasta que su mensaje hubiera sido olvidado. El día de hoy, el poder de la sangre que Jesús derramó aún está actuando. Llega al más alto valle y a la más pequeña montaña de este mundo. El poder de la salvación de Dios está desatado aún 2000 años después de la muerte de Jesucristo debido a la sangre de Jesús. Por eso la sangre de Jesús es importante. Las palabras de Jesús no sabríamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida si Él no hubiese dicho estas famosas palabras. No nos hubiera llegado la salvación si Jesús no nos hubiese dicho que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que fuera salvo mediante él. Aun cuando hemos sido lavados por la sangre de Jesús, nuestro conocimiento de Dios y del camino de la salvación se presenta mediante las famosas palabras de Jesús. Fue Jesús el que dijo: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Nosotros no hubiéramos sabido a dónde ir ni qué hacer si Jesús no hubiese dicho: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». La salvación viene a los hombres mediante el paquete completo de la sangre de Jesús y las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son importantes porque nos hacen entender la salvación y nos hacen sabios. Pero su sangre es aún más importante porque no somos salvos cuando somos sabios. Tampoco somos salvos cuando entendemos cosas y entendemos la sabiduría de Dios. Somos salvos cuando la sangre de Jesús lava nuestros pecados. Capítulo 2. Porque la sangre de Jesús es sangre preciosa, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1, 18-19. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, 11-14. La sangre de Jesús es preciosa porque es superior a todas las demás clases de sangre. Hay muchas otras clases de sangre de las que la Biblia habla. Pero, ninguna de estas tiene poder alguno para salvar, sanar o liberar a nadie. ¿Alguna vez has escuchado que la sangre de alguien pueda limpiar pecados? Nunca. Nada puede limpiar nuestros pecados excepto la sangre de Jesucristo. Presta atención a los diferentes tipos de sangre que la Biblia menciona. Ninguna de estas puede compararse con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios quien quita los pecados del mundo entero. La sangre de otras personas puede tener un mensaje y puede tener algún poder. La sangre de Abel, por ejemplo, habló de asesinato y clamó por venganza. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, Hebreos 12:24. Pero la sangre de Jesucristo hablaba de cosas mejores y tenía un poder mucho mayor. La sangre de santos y profetas reclama castigo para ser infligido a aquellos que no temen a Dios, Apocalipsis 16:6. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, Hebreos 10:4. Derramar la sangre de los hijos de Israel probablemente daría por resultado algún tipo de castigo de Dios. Derramar la sangre de mártires, santos y profetas traería también su propia sentencia específica. La sangre de santos, profetas y mártires efectivamente tiene algo de importancia. Pero solo la sangre de Jesús puede salvarte de tus pecados. Por eso este libro contiene todo sobre la sangre de Jesucristo y no sobre la sangre de alguien más. Otros tipos de sangre que no pueden salvar a nadie. 1. La sangre de Abel para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, a quien matasteis entre el templo y el altar. Mateo 23:35-2. La sangre de santos y profetas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16:6-3. La sangre de toros y machos cabríos porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4-4. La sangre de los mártires vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17:6-5. La sangre de los siervos alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Deuteronomio 32:43-6. La sangre de príncipes comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Ezequiel 39:18-7. La sangre de los hijos de Israel por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Ezequiel 35:5-8. La sangre de Zacarías para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Mateo 23:35-9.
la sangre de inocentes porque me dejaron, y enajenaron este lugar, y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Jeremías 19:4-10. La sangre de los justos es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Lamentaciones 4:13-11. La sangre del impío se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Salmo 58 horas y 10 minutos 12. La sangre de guerra ya sabes tú lo que me ha hecho Joab hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner hijo de Ner y a Amasa hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. 1 Reyes 2:5-13. La sangre de Nebot y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste, y también has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. 1 Reyes 21:19. Que yo he visto ayer la sangre de Nabot, y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues, ahora, y échalo en la heredad de Nebot, conforme a la palabra de Jehová. 2 Reyes 9:26-14. La sangre del macho cabrío y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo espiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre el de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Levítico 16, 18-22-15. La sangre de Abner, el precio por el trono de David. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová, para siempre, de la sangre de Abner hijo de Ner. 2 Samuel 3:28. Capítulo 3. Cómo adquirió su importancia la sangre de Jesús. 1. Dios reveló la importancia de la sangre a través del profeta Moisés, y por lo tanto ordenó que no se comiera sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre. Levítico 17, 11-12. La generación que vivió en el tiempo de Moisés no sabía sobre la importancia de la sangre. Quizá pensaban que el corazón, el cerebro o los riñones eran lo importante. Pero a través de las enseñanzas de Moisés, aprendieron que la vida de una persona está en su sangre. Las demás partes del cuerpo se podían comer, pero la sangre no se debía comer porque representaba la vida. 2. Mucho tiempo antes de que la ciencia médica lo descubriese, Moisés nos enseñó que la sangre de una persona contenía su vida. Porque la vida de la carne en la sangre está.
Levítico 17:11. En la actualidad, sabemos que la sangre lleva vida a todas las partes del cuerpo. Moisés no pudo haberlo sabido por medio de la ciencia médica, lo supo porque Dios se lo reveló. La vida está en la sangre. La carrera por la sangre. Una noche, yo estaba haciendo guardia en la sala de emergencias cuando llevaron a un joven al hospital. Este señor tenía un problema inusual y estaba vomitando sangre de manera incontrolable, tuvo espasmos y vómito toda la noche. Cada vez que vomitaba, expulsaba sangre de color rojo brillante. No vomitaba ningún alimento, su estómago estaba vacío y solo estaba expulsando sangre. Alrededor de las 2 a.m. su estado comenzó a deteriorarse porque perdió mucha sangre. Esa noche, me la pasé yendo y viniendo al banco de sangre con el fin de buscar sangre para ese hombre. Estuve tratando de resucitarlo. Era una carrera por la vida. Por la mañana el piso alrededor de su cama estaba cubierto de sangre color rojo brillante porque durante toda la noche había vomitado todo a su alrededor. Lamento decir que al final fuimos incapaces de evitar que se fuera a la tumba porque había expulsado más sangre de la que podíamos reponer. La carrera de esa noche fue una carrera para conseguirle a ese hombre la mayor cantidad de sangre posible lo suficientemente rápido. Solo la sangre podía prevenir que ese hombre muriera y fuera a la tumba. La carrera de hoy sin duda es la carrera para llevar la sangre de Jesús a todos los lugares posibles lo suficientemente rápido. 3. Porque la sangre contiene la vida de una persona, esta representa su vida. Porque la vida de toda carne es su sangre. Levítico 17:14. Si toda tu sangre fuera extraída, probablemente tendrías un tazón lleno de sangre. Por lo tanto, un tazón de sangre humana representa una vida humana. Un tazón de sangre de macho cabrío representa la vida del macho cabrío. Un tazón de sangre de elefante representa la vida del elefante. El tazón lleno de la sangre que Jesús derramó en la cruz, por consiguiente representaba la vida del Hijo de Dios. Él dio su vida y nosotros vimos cuando su sangre se derramó. A esto nos referimos cuando decimos que Jesucristo dio su vida por nosotros. Significa que Él dio su sangre. Dar tu vida es dar tu sangre. Dar tu sangre es dar tu vida. 4. La sangre fue elegida por Dios como lo único que puede ser ofrecido para hacer las paces con Dios y para expiar pecados. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Levítico 17:11-5. El Nuevo Testamento confirma que solo la sangre puede salvarte y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Así que esta gran verdad sobre la vida en la sangre revelada a Moisés fue legada a Pablo y a la Iglesia del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo deja completamente claro que sin derramamiento de sangre, sin el ofrecimiento de una vida, nadie puede ser salvo. Tienes que ofrecer una vida para obtener una vida. Tienes que derramar sangre para salvar y redimir vidas. ¿Qué puede limpiar las manchas? Hace muchos años, mi madre me enseñó algo que nunca olvidé. Ella tomó una de las playeras de mi padre y señaló una mancha. ¿Sabes de qué son estas manchas? Son manchas de agua de coco. A tu padre le gustan mucho los cocos y siempre está tomando agua de coco. Muchas de sus playeras están manchadas con esta agua de coco y no puedo deshacerme de las manchas, agregó. Puedo lavar todo con jabón. Puedo quitar aceite de palma, suciedad, chocolate, té, café, guisado, sopa,
pasta de dientes, pero no puedo quitar manchas de coco, explicó. Vaya, dije, no sabía que era tan difícil deshacerse de las manchas de coco. Ciertamente, ni el jabón Ki, ni el Blue Omo, ni el Ariel, ni el DAC, ni el Sunlight, ni el Rexona, ni el Lux, ni el Imperial Ladder pudieron lavar esas manchas de coco. ¿Entonces qué puede lavar las manchas de coco? Pregunté. Nada. Dijo. Cada vez que pienso en la mancha de coco, pienso en la mancha del pecado. Me pregunto, ¿qué puede lavar nuestros pecados? ¿Qué puede lavar nuestras mentiras, nuestros hurtos, nuestra fornicación y nuestros asesinatos? Realmente nada puede eliminar lo que hemos hecho en el pasado. Solo la sangre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña que la sangre de Jesús definitivamente tiene el poder para eliminar las manchas de nuestros pecados pasados. Nada excepto la sangre de Jesús puede lavar nuestros pecados. Nada excepto la sangre de Jesús. Solo la sangre de Jesús tiene el poder de lavar estas manchas terribles. Capítulo 4. ¿De qué manera la sangre de Jesús ha producido el mayor milagro? El milagro más grande es el milagro de la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 2:13. La salvación es el milagro más grande porque es una combinación de 7 experiencias fantásticas. Cada una de estas experiencias es un acontecimiento asombroso e increíble. Las 7 experiencias de salvación son claras. Todas son milagros fantásticos que no habrían sucedido de manera natural. 7 experiencias de salvación. A. La salvación involucra que seas perdonado. B. La salvación involucra que los registros de tus pecados desaparezcan. C. La salvación involucra que te amen tal y como eres. D. La salvación involucra que seas liberado de la prisión y la cautividad. E. La salvación involucra que una luz brille en tu oscuridad. F. La salvación involucra que vayas al cielo. G. La salvación involucra que puedas conocer a Jesucristo. 1. La salvación es el milagro más grande porque es un milagro para que cualquier persona sea perdonada. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Hubo un hombre que llegó a su casa y encontró a su esposa en la cama con otro hombre. Él se enojó mucho con su esposa. Cuando reportó estos a sus pastores, todos ellos esperaban que se divorciara de su esposa. Para el asombro de todos, no se divorció sino que perdonó a su esposa, advirtiéndole que no lo volviera a hacer. Eso fue una gran sorpresa para toda la familia de la iglesia. No hay duda de que fue un gran milagro que ese marido perdonara a su esposa, aun después de haberla sorprendido en flagrante. Esa mujer experimentó el milagro del perdón de su marido. Este es el milagro que convierte algo rojo como la grana en blanco como la nieve. 2. La salvación es el milagro más grande porque siempre es un milagro que tus pecados sean borrados. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. El cielo es un lugar en el que ya no hay registro de tus fracasos y errores. Cuando eres perdonado y el registro de tus pecados queda borrado, es como si nunca hubieras pecado. En el mundo actual, nunca se borran los registros de cualquier acto criminal.
Si tú cometes algún pecado, este queda registrado en Internet para toda la vida. Los seres humanos deciden nunca olvidar lo que tú hayas hecho. En la actualidad, hay un movimiento que está luchando por el derecho a ser olvidado, mediante el cual están solicitando que quiten de Internet los registros de ciertas cosas. Por la sangre de Jesús, nosotros no estamos luchando por el derecho a ser olvidados. Estamos recibiendo perdón y nuestros registros están siendo lavados por misericordia. Cuando cometes un crimen, siempre hay que llenar formatos que evocan tus pecados y errores pasados. Sin duda, es una gran bendición que tus pecados sean lavados y tus registros queden modificados para siempre. Mediante la sangre de Jesús, tus pecados serán lavados, y aunque fueran rojos como el carmesí, se vuelven blancos como la lana. No queda registro alguno. 3. La salvación es el milagro más grande porque siempre es un milagro que alguien ame a una persona que tiene muchos problemas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 En el mundo actual, es un milagro que alguien con deformidades graves encuentre pareja. Una vez vi a un hombre que se había enamorado de una mujer minusválida. Era un milagro porque ella no se bastaba a sí misma. ¿Por qué alguien se casaría con una persona con semejante deformidad y minusvalía? Esta es una pregunta que debes hacerle a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué se acercaría a nosotros e incluso desearía estar cerca de personas con semejantes fracasos complejos? Pero Dios nos demostró su amor ejecutando el milagro más grande de la historia, la salvación. Aun siendo pecadores, llenos de maldad y llenos de defectos, Él nos ama. Este es el milagro más grande. La salvación de pecadores malvados. 4. La salvación es el milagro más grande porque siempre es un milagro que alguien sea liberado de la prisión. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18 Una vez conocí a un prisionero que tocó mi corazón. Este hombre era un asesino convicto. Estaba en prisión de por vida porque había asesinado a su propio hijo. Su fervor, su celo y su vida de oración me tocaron tanto que quería que fuera liberado de la prisión. Por más que intenté, no pude discurrir ningún modo de sacarlo de esa prisión. Las puertas de la prisión estaban fuertemente custodiadas, y por todas partes había soldados armados, así que rápidamente descarté la idea de ayudarlo a escapar. Pensé en obtener un perdón presidencial para este hombre, pero no conocía al presidente, ni tampoco a alguien que lo conociera. Cuando salí de la prisión ese día, miré a ese prisionero piadoso y pensé en mis adentros, se va a necesitar un milagro para sacarte de aquí. Sin duda, se necesitará un milagro para sacar de la prisión a las almas de este mundo. Ser salvo es ser liberado de la cautividad. En la actualidad, si la salvación se te presentó, el gran milagro de ser liberado de la prisión te ha ocurrido. La salvación es el milagro más grande. 5. La salvación es el milagro más grande porque siempre es un milagro que la luz brille en la oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2 Es un gran milagro que la luz llegue a la vida de una persona. La luz es un milagro. Cuando la luz brilla en la oscuridad, un gran milagro ha tenido lugar.
Para que haya luces en un país, debe haber una presa o una planta de energía masiva. Gran tecnología, descubrimientos científicos y muchísimo dinero tienen que ser utilizados para encender las luces en un país que está en oscuridad. Por esta razón todavía existen muchos países que en la actualidad no tienen electricidad. Se necesita un milagro para que se enciendan las luces. Si la salvación se ha hecho presente en tu vida, una luz ha brillado en la oscuridad de tu alma. Créeme, Dios te ha mostrado misericordia y ha hecho un gran milagro en tu vida. Ciertamente, la salvación debe ser el milagro más grande. 6. La salvación es el milagro más grande porque siempre es un milagro que tú vayas al cielo. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 13-14. Incluso en este mundo hay lugares a los que nunca irás. ¿Alguna vez caminarás en el Kremlin, en la Casa Blanca o en la recámara del jefe de Estado? No es probable. Sería un milagro si alguna vez caminaras en la oficina oval de la Casa Blanca. Pero el cielo es aún más grande que la oficina oval de la Casa Blanca. Sería un gran milagro para ti algún día caminar en esas calles de oro. Si algún día tienes la oportunidad de caminar en las calles de oro, habrás experimentado un gran milagro. En la actualidad, si Dios te está dando acceso al cielo, es porque un gran milagro ha tenido lugar. Piensa en lo malo que eres, en lo lleno de pecados y en lo lleno de maldad que estás. ¿Cómo podría alguien tan bajo, o yo, encontrar alguna vez el camino para entrar a un lugar como el cielo? Eso debe ser un milagro. Sin duda es un milagro que alguien como tú sea acogido en el cielo. Por esta razón, tu salvación es el milagro más grande de la tierra. 7. La salvación es el milagro más grande porque siempre es un milagro que conozcas a Jesús. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. En la actualidad, Dios te está dando el gran privilegio de acercarte al Príncipe de Paz y al Señor de Señores. Encontrar la salvación es encontrar a Jesucristo. Hay ciertas personas que nunca conocerás en tu vida. No es probable que alguna vez conozcas al presidente de China o al primer ministro de Inglaterra. Conocer a alguna de estas personas sin duda sería un gran milagro. Un día hablé con el presidente de cierto país. Ese fue un gran milagro porque no había posibilidades de que este presidente alguna vez tuviera una conversación telefónica conmigo. Aún en la tierra, nunca pensaste que te casarías con el príncipe. Sería un gran milagro casarse con el príncipe, vivir con él, quedarse con él, bañarse con él y comer con él. Qué asombroso privilegio sería incluso que nos lo presentaran. Conocer a Cristo es un milagro aún mayor. Casarse con Cristo es impensable. ¿Nunca pensaste que estarías casado con Cristo? ¿No es así? Pero la Biblia nos enseña que cuando somos salvos estamos casados con Cristo. Capítulo 5. ¿De qué manera la sangre de Jesús da vida? Porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11-1. La sangre fue creada para aportar vida. Jesús les dijo, de cierto os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. La sangre es un fluido rojo que contiene oxígeno que da vida a todo lo que entra en contacto con ella. Así como la sangre humana lleva vida a todas las partes del cuerpo, la sangre de Jesús lleva vida eterna a donde quiera que ésta se esparce. La sangre aporta vida llevando a todas partes oxígeno vivificante y llevándose el mortífero dióxido de carbono. La vida está en la sangre. Un día vi que a un hombre le amputaron una pierna en la sala de operaciones. Nunca me había sentido tan deprimido como cuando presencié esa operación. Sentí mucha pena por ese hombre cuando vi que unos empleados del hospital se llevaron su pierna a otra parte. Pero una semana después, encontré a este hombre, a quien le habían amputado una pierna, sentado en su cama, sonriendo y riéndose con las personas que lo visitaban. Pocos días después, lo vi irse a su casa feliz. Todavía tenía vida porque todavía tenía sangre dentro de él. Todavía tenía vida y se iba a casa a continuar viviendo feliz con su familia el resto de su vida. ¿Ves? La vida está en la sangre. La vida no está en las piernas o en los brazos. Si la vida estuviera en sus piernas, habría muerto cuando le cortaron una. En realidad, la vida está en la sangre. Cuando a una persona se le escurre toda su sangre, muere porque su vida se le escurre. 2. La sangre da vida porque puede llegar a todas las partes del cuerpo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:9, 13-14. Así como nuestra sangre humana por su naturaleza líquida llega a todas las partes del cuerpo, la sangre de Jesucristo puede llegar a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. La sangre da vida porque unifica todo el cuerpo. Unifica el resto del cuerpo con los órganos vitales como el corazón y los pulmones. Tal como nuestra sangre humana unifica al cuerpo completo, y todos los miembros del cuerpo se relacionan unos con otros y con la cabeza por medio de la sangre que fluye por todas partes, así también, mediante la sangre de Jesús, todo el mundo puede conectarse a la cabeza, la cual es Dios. Así como la sangre llega a cada una de las partes del cuerpo, la sangre de Jesús tiene la capacidad de llegar a todos los lugares del mundo. La sangre de Jesús es efectiva universalmente. Toda tribu y toda nación pueden ser alcanzadas por esta sangre. La sangre de Jesús vinculará a las poblaciones más remotas del mundo con el trono de Dios. El Cordero de Dios quita los pecados del mundo sin importar qué parte del mundo sea. La sangre de Jesús es por consiguiente la base de relaciones y lazos fuertes que se desarrollan en el cuerpo de Cristo entre personas de distintos entornos que aparentemente no están relacionadas entre sí. 3. La sangre produce vida porque tiene la capacidad de transportar nutrientes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 54-55. La sangre es un fluido rojo que contiene alimento disuelto que da vida a todo con lo que entra en contacto.
Así como la sangre humana lleva alimento a cada una de las partes del cuerpo, la sangre de Jesucristo lleva vida y bienestar a todas las personas con las que entra en contacto. En la sangre hay moléculas de proteínas portadoras de vida, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. No es de extrañar que en la sangre haya vida. El que come y bebe la sangre de Jesús va a disfrutar vida eterna. 4. La sangre da vida porque tiene la capacidad de limpiarte de manera regular. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 7,9 La sangre es un fluido rojo que quita el dióxido de carbono y da vida a todo con lo que entra en contacto. Así como la sangre humana se lleva el dióxido de carbono indeseado y lo desecha en los pulmones, la sangre de Jesús se lleva nuestro pecado y suciedad. La sangre de Jesús es un fluido que quita el pecado y está fluyendo de la cruz del Calvario a todo el mundo. 5. La sangre da vida porque tiene la capacidad de purificar y santificar. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13 de diciembre de 13 La sangre es un fluido rojo que quita del cuerpo venenos mortales. La sangre humana también se lleva sustancias químicas venenosas e indeseadas como la urea, y las desecha por medio de los riñones. La sangre quita estos venenos mortales y los desecha en el riñón a fin de que salgan en la orina. Todo lo que sale en tu orina estuvo alguna vez en tu sangre. Toda tu orina alguna vez fue parte de tu sangre. Imagina lo malolientes que tu sangre y tu cuerpo estarían si la orina no saliera de tu cuerpo. Así que, al quitar venenos mortales, la sangre da vida a todo con lo que entra en contacto. Ciertamente la sangre de Jesús quita de nuestra vida los pecados mortales y venenosos. La sangre de Jesús lava las actitudes, las manchas y los pecados ponzoñosos y peligrosos de nuestra vida. La sangre de Jesús te mantiene alejado de la muerte al quitar el veneno que hay en tu vida. La sangre de Jesús es lo que te mantiene alejado de la muerte e infierno eternos. 6. La sangre da vida porque destruye enfermedades. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 10-11 La sangre es un fluido rojo que contiene células que combaten enfermedades, infecciones y otros males que pueden matar el cuerpo. Por esta razón, la sangre da vida a todo con lo que entra en contacto. Nos sobreponemos a las infecciones mediante los glóbulos blancos que hay en la sangre. Mediante la sangre, libramos batallas contra gérmenes y otros invasores. De igual manera, mediante la sangre de Jesús, derrotamos al diablo y a otros espíritus malignos que nos invaden. La sangre es un fluido rojo que contiene células especiales llamadas plaquetas, las cuales sanan las partes heridas del cuerpo. La sangre sana. Así como las plaquetas y otros factores de coagulación de la sangre ayudan a coagular y cerrar heridas, la sangre de Jesús nos ayuda a sanar nuestras heridas.
Mediante la sangre de Jesús nuestros terribles pecados son perdonados y recibimos inspiración para perdonar a otros y para vencer la amargura. Puedes derrotar las enfermedades físicas y espirituales mediante la sangre de Jesús. Las enfermedades espirituales como la amargura, los celos, el odio y la inseguridad pueden derrotarse mediante la sangre de Jesús. Capítulo 6. La salvación mediante la sangre. La salvación del mundo vino mediante la sangre de Jesús. Las Escrituras revelan 5 pasos diferentes que se dan en el camino a la salvación mediante la sangre de Jesús. 1. El primer paso hacia la salvación es el perdón mediante la sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Mediante la sangre de Jesús, recibes el primer paso hacia tu salvación, el perdón. El perdón significa que Dios dejó de estar enojado contigo. Te perdonó y de un plumazo borró tus deudas. Quedas libre de cargos y Dios ya no está resentido contigo. La sangre contra el jugo de naranja. En una ocasión trabajé con una persona en un proyecto importante. Él era un asistente estupendo y trabajaba mucho. Un día, nuestra iglesia se estaba preparando para su gran consagración y este señor estaba a cargo de los preparativos. Era un momento crucial y muy significativo en mi ministerio. Todo dependía de que él hiciera su trabajo. Un día, llegué al edificio de la iglesia y me encontré con que este señor no estaba por ahí. Pregunté dónde estaba porque le había enfatizado en repetidas ocasiones que necesitaba terminar el trabajo a tiempo para ese programa. Me quedé pasmado cuando supe que este señor se había ido del país y me había abandonado con todo el trabajo pendiente. Me lanzó a una crisis terrible y tuve que organizar varias medidas de emergencia alternativas con el fin de salvarme de un oprobio y vergüenza terribles. Yo estaba muy disgustado con ese señor porque le había dedicado mucho trabajo y había depositado mucha confianza en él. Después del programa tomé la decisión de no volver a trabajar con él. Un día que estaba en casa, llegó una delegación. Era una delegación que había ido a nombre de este señor para suplicar que lo perdonara y aceptara que continuara trabajando conmigo. Yo escuché lo que ellos tenían que decir. Al final de su discurso, me obsequiaron una canasta que contenía jugo de naranja y de manzana. Cuando vi la canasta, sonreí en mis adentros porque recordé la sangre de Jesús. Estas personas estaban tratando de exterminar los pecados de este hombre con el jugo de naranja y de manzana. Pero el jugo de naranja no puede lavar los pecados. Sin embargo, lo perdoné y acepté que regresara sonriendo para mis adentros cada vez que tomaba de su jugo de naranja. Quizá así es como Dios se siente cuando ve la sangre de Jesús y tiene que perdonar y absolver todos nuestros pecados. Hay perdón en la sangre. 2. El segundo paso hacia la salvación es limpieza mediante la sangre. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Después de recibir perdón, necesitas limpieza. Este proceso te lleva un paso más allá del perdón. Puedes ser perdonado, pero con frecuencia hay una esencia de las maldades pasadas con las que estuvimos involucrados. El asaltante armado que necesitaba limpieza un día, a un joven lo estaba persiguiendo una multitud porque sospechaba que era un asaltante armado. Lamentablemente, se cayó en un enorme tanque séptico que tenía agua. Este joven no pudo nadar entre las heces arremolinadas. Gritó pidiendo ayuda, y alguien le extendió una vara.
Lo sacaron de un jalón y lo libraron de una muerte ignominiosa. Él se puso de pie cerca de esa cisterna, simplemente agradecido de estar vivo. Después de un rato alguien le dijo, mejor vete a bañar. Te salvaron la vida, pero todavía apestas. Y por lo tanto se llevaron al joven para que se diera un buen baño desinfectante. Aunque lo salvaron de la muerte, necesitaba una limpieza concienzuda. Así es la salvación. Aunque recibes perdón por tus pecados, hay necesidad de una limpieza. 3. El tercer paso hacia la salvación es la santificación mediante la sangre. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13, 11-13. La santificación te lleva aún más lejos que el perdón y la limpieza. Esta significa que has sido apartado para un propósito religioso y sagrado. Únicamente el poder santificador de la sangre de Jesús es lo que puede alejarte de tu anterior estado de maldad. Es el poder que de manera absoluta puede transformar a un criminal en un sacerdote de Dios. Este es el poder santificador de la sangre de Jesús. Pedro se llamó a sí mismo elegido por haber sido santificado por el Espíritu y por haber sido rociado con la sangre. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Había sido ascendido, y de ser pescador se convirtió en la cabeza de la iglesia de todo el mundo. ¿Cómo sucedió esto? Sucedió mediante el poder santificador de la sangre de Jesús. 4. El cuarto paso hacia la salvación es la redención mediante la sangre. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9-10, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. El siguiente paso en el proceso de salvación es ser redimido. Redimir es adquirir, ganar o pagar por alguien o algo para rescatarlo. Redimir significa rescatar a un esclavo. Cristo nos rescató legalmente en el mercado de esclavos del diablo. Pagó por nosotros con su sangre. Cuando Dios fue de compras, decidió rescatarte para Él, y pagó la factura con su sangre. Todos nosotros usamos cosas que no hemos comprado. Puedes rentar un auto en lugar de comprarlo. Puedes rentar un vestido sin comprarlo. Puedes vivir en una casa sin comprarla. Dios podría haberse relacionado con nosotros sin habernos comprado para recuperarnos. Dios, sin embargo, decidió perdonarnos y comprarnos para rescatarnos del diablo. Él quiere tener una relación permanente con nosotros. Cuando Dios te compra en el mercado de esclavos del diablo, le perteneces de manera permanente. Tu perdón, tu limpieza y tu santificación son permanentes. Tú le perteneces a Dios. El diablo ya no puede hacer reclamaciones sobre tu vida. Tu vida se pagó con la sangre. 5. El quinto paso para la salvación es la reconciliación mediante la sangre. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 23-26. Otra gran bendición que se nos presenta mediante la sangre de Jesús es la reconciliación. La reconciliación final con Dios se presenta porque te perdona, te limpia, te santifica y te redime. Ahora puedes disfrutar de una relación reconciliada con Dios. En esto consiste la propiciación. La propiciación involucra recobrar el favor y la buena voluntad que perdiste con Dios. Mediante la sangre de Jesús, propiciarás al Padre Celestial y restaurarás tu relación con Él. Capítulo 7. Las facultades sobrenaturales de la sangre. La sangre de Jesucristo tiene poder sobrenatural. Mediante la sangre de Jesús, en tu vida se presentan cambios espirituales importantes. Ninguno de estos cambios es natural. Todo cambio que se presenta en tu vida mediante la sangre de Jesús es sobrenatural. La mayoría de la gente está consciente del poder del Espíritu Santo. Mucha gente habla del poder sobrenatural de los ángeles. Algunas personas conocen el poder sobrenatural de Jehová. Pero pocas personas saben sobre el poder sobrenatural de la sangre de Jesús. Ciertamente, hay un gran poder sobrenatural en la sangre de nuestro Salvador. 1. La sangre de Jesús tiene poderes sobrenaturales que nunca expiran. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. 1 Pedro 1, 18-19. LBLA. Recuerdo a un hermano que necesitaba desesperadamente una transfusión de sangre. Este individuo se estaba muriendo por falta de sangre. Yo decidí ir al banco de sangre a conseguir la sangre en persona. Cuando entré al banco de sangre, noté que en todas partes había sangre en paquetes. Había sangre en la mesa y también había sangre en el congelador. Me asomé al refrigerador y vi varias repisas llenas de sangre. Pero había un problema. No tenían la sangre indicada para mi amigo. Simplemente, el tipo de sangre de mi amigo no estaba disponible. Lo sentimos, no tenemos el tipo de sangre que necesita, dijeron. Yo pregunté, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué tipo de sangre es la que está en la mesa? Hay paquetes de sangre por todas partes. ¿Es sangre de animal? ¿Es sangre de cabras o sangre de toros? Aquí no tenemos sangre de cabra. Exclamaron. La sangre de cabra no combina con la sangre humana. Su amigo necesita un tipo de sangre especial que nosotros no tenemos. Luego pregunté sobre la sangre que estaba en la mesa. Ellos dijeron, esta sangre ya caducó. Ya no podemos usarla. ¿Qué quiere decir con que caducó? Pregunté. Es demasiado vieja, dijeron. Ya perdió su poder. Vaya, pensé dentro de mí. Entonces la sangre de Jesús es verdaderamente poderosa por haber durado más de 2000 años sin perder su poder. Esa noche me di cuenta de lo cierto que era que había distintos tipos de sangre. Había muchos tipos de sangre pero ninguno era apropiado. Esa noche me di cuenta de que toda la sangre que había en el banco no podía salvar a mi amigo. Simplemente no era el tipo de sangre indicado. Era sangre caduca o el tipo de sangre equivocado.
Empecé a hacer llamadas a otros hospitales para ver si podrían encontrar la sangre adecuada para mi amigo. Como puedes ver, querido hermano, la sangre de toros y cabras nunca podría tener el poder para salvarte de tus pecados. Solo la sangre del Cordero de Dios Inmaculado tiene el poder de lavar nuestros pecados. Por esta razón cantamos sobre la sangre de Jesús. Por esta razón cantamos, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre de Jesús. Por esta razón también cantamos que la sangre nunca perderá su poder. La sangre de Jesús permanecerá por siempre porque su sangre es eterna y siempre tendrá el poder de lavar pecados. 2. La sangre tiene el poder sobrenatural de salvarte de tu bien merecido castigo. Todos nosotros merecemos que nos castiguen por nuestros pecados. No hay nadie entre nosotros que sea inocente. Nadie puede afirmar que no se merece ir al infierno. Entonces, ¿qué nos puede librar del castigo que merecemos? Solo la sangre de Jesús puede salvarnos milagrosamente de nuestro bien merecido castigo. El asesino y su hijo. Un día visité una prisión de alta seguridad en África. Estaba programado que esa mañana predicara a los prisioneros del pabellón de los condenados a muerte. Todos los de la sección a la que fui estaban condenados a morir. En la entrada de esa sección de la prisión me encontré con un señor que se aferraba a una Biblia, el cual se presentó como el líder de la comunidad cristiana de los prisioneros. Se veía y se oía como cualquier pastor común que pudieras conocer en una iglesia. Le pregunté quién era él, y dijo, soy el líder de la comunidad cristiana de las celdas de los condenados. Me asombró que una persona tan espiritual, que se aferraba a una Biblia estuviera en este lugar. Me armé de valor y le pregunté, ¿qué hiciste que te trajo a esta prisión? Sonrió tímidamente y me dijo, un asesinato. Todos los de esta sección estamos presos por asesinato. Me quedé un rato en silencio preguntándome cómo una persona tan amable podría matar a alguien. Luego le pregunté, ¿a quién mataste? Maté a mi hijo, respondió. Dios tenga misericordia. Pensé. ¡Qué horrible! El líder de la comunidad cristiana después me acompañó al lugar de reunión. El salón estaba lleno de hombres que parecían sinceros, los cuales estaban orando ardientemente a Dios. De repente se apoderó de mí un fuerte deseo de liberarlos. Sentía en mi corazón que eran buenas personas que se habían arrepentido de sus errores. Quería precipitarme a la entrada principal y dar la orden de que dejaran libres a los prisioneros. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo no tenía el poder de librar a esos hombres de su castigo. No importaba lo que yo pensaba o cuánto dinero tenía, simplemente no podía sacarlos de la cárcel. Pensaba lo difícil que sería obtener un perdón presidencial para toda la comunidad cristiana de asesinos que habían asistido al servicio que dirigí. Estaban ahí de por vida, y la mayoría de ellos tendría que pasar en esa prisión el tiempo que les quedaba en la tierra. Entonces me di cuenta de lo poderosa que es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús ha podido librarnos de nuestro bien merecido castigo, el cual es una eternidad en el infierno. Merecemos estar atados a las cadenas del diablo. Merecemos ahogarnos en nuestros pecados. Somos culpables de todas las acusaciones. Merecemos ir al infierno. Merecemos arder en el infierno. Entonces, ¿qué tiene el poder de cambiar nuestro destino? ¿Qué nos puede sacar de la prisión eterna? Solo algo extremadamente poderoso podría conseguir un rescate para ti y para mí. Después de todo, somos claramente culpables,
y no hay argumento que valga. Lo que tiene la capacidad para librarnos de nuestro bien merecido castigo es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús es lo único que tiene ese tipo de poder. Por eso entonamos este cántico, que puede lavarme de mis pecados, solo la sangre de Jesús. ¿Qué puede hacer que recupere lo perdido? Solo la sangre de Jesús. ¿Qué tiene el poder de librarnos de nuestra existencia miserable como prisioneros? Ciertamente, la sangre de Jesús es poderosa y sobrenatural. 3. La sangre de Jesús tiene el poder sobrenatural de evitar la muerte. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Levítico 17:11. La sangre de Jesús tiene dentro de sí una facultad sobrenatural de prevenir la muerte. La sangre de Jesús tiene dentro de sí la facultad de evitar que vayas al infierno. La vida está en la sangre, y por consiguiente la ausencia de sangre, dadora de vida, es causa de muerte. La ciencia médica descubrió que cualquier parte del cuerpo humano muere si se le despoja de sangre. Por ejemplo, partes del tejido del cerebro mueren cuando el abastecimiento de sangre a esa parte del cerebro se bloquea. A esto lo llamamos apoplejía. De la misma manera, algunas partes del mundo están condenadas a la muerte cuando a la sangre de Jesús no se le permite fluir. Regiones enteras del mundo están condenadas a la muerte y al infierno porque a ningún evangelista se le permitió entrar ahí. Por el contrario, la vida vendrá a las regiones que reciban la sangre de Jesús. La pierna que murió hace años, yo estaba en uno de los consultorios de un hospital, y mi profesor me llamó para que viera a un hombre cuya pierna estaba muerta. La pierna de ese hombre se había puesto negra y fría debido a que el suministro de sangre a la pierna había sido truncado en un accidente. Era la primera vez que yo veía algo así. No sabía que una sección del cuerpo pudiera realmente morir y seguir pegada al cuerpo. Ese hombre estaba en peligro de desarrollar gangrena en la pierna muerta, la cual se extendería y lo mataría rápidamente. Le tuvieron que amputar su pierna porque la sangre había dejado de fluir en ella. Así como se impidió que la sangre fluyera en una parte del cuerpo de ese hombre, a la sangre de Jesús se le impide fluir a algunas partes de nuestro mundo. Hay partes del mundo que están dominadas por religiones que impiden que se predique el Evangelio y se lea la Biblia. Por sus acciones, de hecho impiden que la sangre de Jesús fluya a regiones completas del mundo. Por eso soy predicador, para hacer que las almas de este mundo se beneficien con la sangre de Jesús. Evangelizo para que la sangre de Jesús y el sacrificio de la cruz no se desaprovechen. ¿Qué tipo de vida tendrán aquellos que saben sobre la sangre de Jesús? ¿Qué gran liberación tendrán las multitudes cuando sepan sobre la sangre de Jesucristo? 4. La sangre de Jesús tiene poder sobrenatural para resucitarte de entre los muertos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20. Las Escrituras nos enseñan que la sangre de Jesús es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. La sangre de Jesús tiene el poder de resucitar muertos. Es el único poder que pudo resucitar a Jesucristo desde la tumba. Por medio de este mismo poder de la sangre, tú serás resucitado de entre los muertos. Morirás, pero no permanecerás muerto a causa del poder de la sangre de Jesús. La sangre de Cristo tiene el poder de resucitar personas de entre los muertos. Incluso la sangre natural hace esto. Por eso hay bancos de sangre.
Estos bancos almacenan sangre de modo que cuando haya emergencias la sangre pueda conseguirse con rapidez para resucitar personas. La mujer que resucitó de entre los muertos en la escuela de medicina, tuve el privilegio de recibir las enseñanzas de un ginecólogo famoso. Después de una operación, nos sentábamos a su alrededor en el vestidor mientras él nos daba enseñanzas. Algunas veces tomábamos notas y otras veces solo escuchábamos sus historias asombrosas. Un día nos platicó una experiencia que tuvo cuando trabajaba en zonas rurales. Describió a una mujer que tuvo una ruptura durante un embarazo ectópico, tenía sangrado interno y estaba muy cerca de la muerte. Yo estaba desesperado, dijo, y no había ningún anestesista que hiciera que esta mujer se durmiera mientras yo la operaba. Tampoco había sangre para hacerle una transfusión, y yo sabía que ella se estaba muriendo. Simplemente, la vida está en la sangre. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Los extremos a veces deben combatirse con extremos. Este ginecólogo describió cómo la operó sin anestesia y cómo conectó la fuente del sangrado dentro de su abdomen. La mujer estaba perdiendo sangre y estaba perdiendo la vida. Después de detener el sangrado, se dio cuenta de que la mayor parte de la sangre de esta mujer se había acumulado en su abdomen. Había sangrado tanto que necesitaba sangre desesperadamente o moriría. La vida está en la sangre. En vista de que estaba virtualmente muerta, él decidió darle de su misma sangre. Nos platicó cómo había sacado la sangre de la mujer con una cucharilla, y la había puesto en una botella que conectó a la mujer. Le hizo una transfusión con la misma sangre que se le había escurrido a ella. Los alumnos nos quedamos impresionados cuando narró cómo la mujer regresó a la vida a medida que su propia sangre reentraba a su sistema circulatorio. Como puedes ver, la vida está en la sangre. Cuando la sangre de esta mujer regresó a su cuerpo, ella volvió a la vida. La sangre evitó la muerte de esta mujer y la resucitó de entre los muertos. De la misma manera, la sangre de Jesús evitará que tengas muerte eterna y te resucitará de entre los muertos. 5. La sangre de Jesús tiene la habilidad sobrenatural de abrir las puertas del cielo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 9-10, 13-14. Ciertamente, una de las maravillas del cielo tiene que ver con estas preguntas: ¿cómo personas como nosotros pudieron entrar en un lugar como el cielo? ¿Cómo nos escapamos de la prisión a la que merecíamos ir? ¿Cómo nos libramos de la compañía de individuos asesinos y fornicadores? ¿Cómo nos las arreglamos para salir librados de la sentencia de muerte contra nosotros? ¿Cómo evitamos el veredicto del infierno? ¿A quién conocemos que nos haya abierto un camino para ir al cielo? ¿Qué persona importante intervino con una palabra a nuestro favor? ¿Qué están haciendo en el cielo personas como nosotros? ¿Dónde está nuestra ropa sucia y nuestros andrajos asquerosos? ¿Cómo es que estamos vestidos de blanco?
¿Acaso no pertenecemos a la compañía de ladrones, asesinos y gente malvada? ¿Cómo es que estamos cantando himnos? ¿Cómo entró al cielo la gente que una vez rechazó a Dios? ¿Están ahí de visita? ¿Van a estar ahí para siempre? Pero uno de los ancianos tiene la respuesta para todas estas preguntas. Uno de los ancianos explica que las multitudes han podido ir al cielo lavando sus ropas en la sangre del Cordero. El auto ungido un día, un gran hombre de Dios visitó nuestro país. Después del programa de actividades, miles de personas se agolparon a su alrededor y una extensa fuerza de seguridad tuvo que ayudar a este hombre de Dios a meterse a la limusina que lo esperaba. Todos querían echarle un vistazo al hombre de Dios o incluso tocar el borde de sus prendas de vestir. Finalmente este hombre fue retirado por el chofer y el obispo anfitrión. Alguien más estaba en el asiento delantero. ¿Quién era esta otra persona y cómo logró estar en ese auto cuando miles de personas querían echarle siquiera un vistazo? ¿Quién era el cuarto hombre en el auto? No era otra persona sino su servidor, yo mismo. Las personas siempre se preguntaron cómo pude estar dentro de esa posición tan privilegiada. ¿Cómo entré al auto ungido? Tuve el paseo de mi vida, así como un tiempo importantísimo de confraternidad y de impartición del Espíritu. Fue una ocasión trascendental para mí y recibí una gran unción de parte de uno de los generales de Dios, justo 2 semanas antes de que él muriera. La gente preguntó, ¿cómo entraste a ese lugar tan privilegiado y santo? Ese es mi secreto. Quizá otra pregunta que haya que hacer sea, ¿cómo alguien como tú entró a una iglesia? ¿Cómo alguien como tú se convirtió en ministro del Evangelio? ¿Qué rayos alguien como tú está haciendo en un lugar santo? La única explicación que puede darse para que tú y yo vayamos a un gran lugar como el cielo será la sangre de Jesús. Este increíble gran privilegio se nos da por medio de la sangre de Jesús. Espero estar en el cielo un día. Como a todos los demás, me preguntarán por qué las puertas del cielo deberían abrirse para mí. No espero entrar al cielo porque fui pastor o porque prediqué el Evangelio a grandes multitudes. Espero entrar por las puertas del cielo por la misma razón que todos los demás, por la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús de lo que dependemos para que se abra el cielo. 6. La sangre de Jesús tiene el poder sobrenatural de vencer al diablo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. La sangre de Jesús tiene poder. Mediante la sangre de Jesús ganarás superioridad sobre el diablo, y lo derrotarás. Mediante la sangre de Jesús enfrentarás todos los problemas demoníacos de este mundo. Ya es hora de doblegar y aplastar al diablo mediante la poderosa, preciosa y eterna sangre de Jesús. Vivimos en un mundo dominado por un espíritu maligno de orgullo, rebelión y maldad. A este espíritu maligno lo ayudan miles de demonios con el mismo carácter maligno. Todas las luchas de nuestra vida tienen que ver con la presencia de espíritus malignos en la atmósfera. La atmósfera en diferentes partes de este país y del mundo se determina por estos espíritus malignos. Las Escrituras tienen buenas noticias para nosotros. Podemos vencer al diablo y a sus secuaces. Ya se nos dijo exactamente cómo venceremos al diablo, mediante la sangre de Jesús. Capítulo 8. ¿De qué manera la sangre te permite acercarte a Dios? 1. La sangre de Jesús te permite entrar a lugares santos. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 10, 17-21 Los lugares santos están fuera de los límites de la gente malvada. A causa de tus pecados, durante toda tu vida no se te ha permitido la entrada a los lugares santos. Siempre has sido excluido del santuario interior a causa de tu naturaleza malvada. Ahora, mediante la sangre de Jesús, podrás penetrar los lugares más altos y más santos. Mediante la sangre de Jesús, puedes penetrar el velo que te ha impedido acercarte a los lugares santos. Ahora ya penetraste el velo que te impedía entrar. Debido al acceso proporcionado por la sangre de Jesús, has logrado entrar al Club Santo. Ahora verdaderamente ya eres parte del Grupo Santo. A causa de la sangre, ahora puedes participar de las cosas sagradas y compartirlas. Qué gran privilegio es tener acceso mediante la sangre de Jesús. Desde ahora, puedes ir al lugar santísimo y tener comunión directa con Dios. El muro de enemistad que nos separaba ha sido derribado por la sangre de Jesús. 2. Mediante la sangre de Jesús te vuelves valiente en la presencia de Dios. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Hebreos 10, 17-22 NTV Las personas malvadas cuando están en la presencia de Dios no son valientes debido a su culpa y vergüenza. Están conscientes de su maldad y tienen sentimientos profundos de culpa. Una gran bendición que se te presenta mediante la sangre de Jesús es la valentía. Tus pecados son lavados y tus registros quedan cubiertos con la sangre. Una persona avergonzada no se presenta con valentía. Su vergüenza hace que sea tímido y cohibido. Ser valiente es tener seguridad en ti mismo y no tener vergüenza a pesar de tu pasado pecaminoso. Eres valiente mediante la sangre de Jesús cuando muestras cierta temeridad al relacionarte con tu Padre Celestial. Ahora puedes hacer a un lado tu timidez y relacionarte con Dios valientemente. La sangre de Jesús ha borrado los registros de tus pecados. A causa de la sangre de Jesús, eres como un ángel en la presencia de Dios. 3. Mediante la sangre de Jesús tienes paz sobrenatural. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1, 19-22 Dios te ha dado paz mediante la sangre de Jesús. Esta paz significa que entras en un estado de tranquilidad o de quietud.
La paz mediante la sangre de Jesús significa que eres libre de pensamientos y emociones inquietantes u opresivas. Mediante la sangre de Jesús obtienes paz mental y armonía en tus relaciones personales. 4. Ahora puedes sentir la presencia de Dios a causa de la sangre de Jesús. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, 12-16 Dios nos acercó a Él mediante su sangre. Ser acercado significa ser atraído para estar cerca de algo. En este caso, Dios, mediante la sangre, te atrajo para que estés más cerca de Él. Para acercarse a alguien significa que puedes hacer avances hacia la persona cada vez que desee. A través de la sangre de Jesús, puedes hacer grandes avances hacia Dios. Si alguien propicia que te acerques a Él, significa que esta persona se relacionará contigo. A partir de ahora, Dios hará muchos tratos contigo. Tu relación con Él será como hijo y amigo. 5. Mediante la sangre de Jesús ahora puedes tener comunión con Dios. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10, 16-17 La comunión se nos presenta mediante la sangre de Jesucristo. Esto significa que la intimidad y las relaciones profundas se nos presentan mediante la sangre de Jesucristo. La comunión es la convivencia íntima que tenemos con el Señor y con otros hermanos mediante la sangre de Jesús. Cuando tuve un encuentro con Cristo fue cuando tuve relaciones íntimas significativas con otros cristianos. La comunión y la confraternidad que encontré en Cristo es uno de los regalos más preciosos que he disfrutado al nacer de nuevo. Muchas personas en el mundo no tienen grandes relaciones íntimas. Las relaciones mundanas generalmente están basadas en dinero, poder o sexo. Estas relaciones mundanas con frecuencia terminan en desastre. Sin embargo, mediante la sangre de Jesús, tenemos el privilegio de disfrutar un tipo especial de relación. Se llama comunión mediante la sangre. Estamos vinculados mediante la sangre de Jesús. En el cuerpo humano, los dedos de los pies, los riñones, el corazón y el cerebro están vinculados por medio de la sangre. De la misma manera, la sangre de Jesús nos vincula con Dios y con el resto del cuerpo de Cristo. Mediante la sangre de Jesús, tenemos comunión con Dios y una relación con otros miembros del cuerpo de Cristo. Comunión mediante la sangre de Jesucristo. Intimidad mediante la sangre de Jesucristo. Confraternidad mediante la sangre de Jesucristo. 6. Mediante la sangre de Jesús, tenemos un pacto con Dios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10,
28-29 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20 La sangre de Jesús se llama sangre del pacto. Esto es porque ahora podemos realmente tener un pacto con Dios. Imagínatelo. Un verdadero acuerdo y pacto entre un pecador miserable y el Dios Todopoderoso. Esta es la ventaja especial que tú y yo tenemos ahora. Ahora hay un contrato divino y un acuerdo solemne que te enlaza para siempre con Dios y con el cielo. Este privilegio maravilloso de tener un pacto con Dios ha disgustado mucho a Lucifer. Él no puede creer que nosotros tendremos este tipo de relación con Jehová. Debemos valorar el privilegio que Dios nos ha dado de manera que busquemos estar muy cerca de Dios y tengamos ese tipo de libre acceso a Él. Capítulo 9 La sangre te permite evitar el infierno y entrar al cielo. En el libro de Apocalipsis, vemos a una gran multitud en el cielo. El apóstol Juan quedó asombrado con esta gran multitud, la cual estaba disfrutando los paisajes y los sonidos del cielo. Juan le preguntó al ángel que le estaba mostrando el lugar de donde eran esas personas. ¿Cómo llegaron aquí?, preguntó. La respuesta fue sencilla: llegaron aquí mediante la sangre de Jesús. Ciertamente, una de las maravillas del cielo consiste en saber de qué manera personas como nosotros pudimos entrar a un lugar como el cielo. ¿Cómo escapamos de la prisión a la que merecíamos ir? ¿Cómo nos libramos de la compañía de asesinos y fornicadores? ¿Cómo nos las arreglamos para salir librados de la sentencia de muerte contra nosotros? ¿Cómo evitamos el veredicto del infierno? ¿A quién conocemos que nos haya abierto un camino para ir al cielo? ¿Qué persona importante intervino con una palabra a nuestro favor? ¿Qué están haciendo en el cielo personas como nosotros? ¿Dónde está nuestra ropa sucia y nuestros andrajos asquerosos? ¿Cómo es que estamos vestidos de blanco? ¿No es esta una compañía de ladrones, asesinos y gente malvada? ¿Cómo es que están cantando himnos? ¿Cómo se las arreglaron para entrar al cielo personas que casi no asistían a la iglesia? ¿Están aquí de visita? ¿Van a estar aquí para siempre? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 9-14 Las almas de este mundo cantarán alabanzas a Dios por la eternidad a causa de su salvación. Sin embargo, en la actualidad, la salvación casi no se predica en las iglesias. Aún así, la salvación será el regalo más apreciado del que los cristianos cantarán si logran entrar en el cielo. Espera a ver lo importante que la salvación y la sangre de Jesús serán cuando nos vayamos de este mundo.
Dios nos ha bendecido con la salvación mediante la sangre de Jesús. Yo predico el Evangelio para hacer que la sangre de Jesús esté disponible para todas las almas de este mundo. Predico para que la sangre de Jesús y su sacrificio en la cruz no sean en vano. Vaya alabanzas que entonaremos por el gran regalo de salvación que hemos recibido mediante la sangre de Jesús. Capítulo 10. ¿De qué manera la sangre recibe poder mediante el Espíritu Santo? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. La sangre de Jesucristo recibe su poder mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es divino porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es eterno. Cualquier cosa con la que el Espíritu Santo se involucra es tanto eterna como divina. Por esta razón la sangre de Jesucristo fue ofrecida mediante el Espíritu Eterno. Debido a la asociación de la sangre de Jesús con el Espíritu Santo, la sangre de Jesús se vuelve tanto eterna como divina. El Espíritu Santo actúa de tres maneras principales mediante la sangre de Jesús. 1. El Espíritu Santo imparte valor divino a la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo recibe valor divino al estar asociada con el Espíritu Santo. La sangre de Jesús actúa mediante el Espíritu Santo y por consiguiente el efecto de la sangre es divino. La sangre ya no es una simple sustancia natural, sino divina. Dios y su poder están actuando dentro de esa sangre para salvar, sanar y hacer cosas sobrenaturales, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. 2. El Espíritu Santo Eterno le imparte valor eterno a la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo recibe carácter y valor eternos porque está asociada con el Espíritu Santo. La sangre de Jesús efectivamente actúa mediante el Espíritu Santo. La sangre de Jesús se ofrece mediante el Espíritu Eterno. En lugar de que la sangre de Jesús se descompusiera y decayera, se volvió algo vivo y eterno debido a su asociación con el Espíritu Santo. Como tú sabes, el poder del Espíritu Santo es eterno. El poder del Espíritu Santo es el mayor poder del universo. La naturaleza eterna del Espíritu habla de un poder que siempre continuará y no tendrá fin. La sangre de Jesús da redención eterna porque está asociada con el Espíritu Eterno. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14-3, el Espíritu Santo dio lugar al derramamiento de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue derramada con ayuda del Espíritu Eterno. Las Escrituras enseñan que la sangre de Cristo fue ofrecida mediante el Espíritu Eterno. El Espíritu Santo fue quien puso en acción todas las circunstancias que dieron por resultado que Jesús fuera crucificado y su sangre fuera derramada. El Espíritu Santo es la fuerza poderosa de Dios que fortaleció a Jesucristo durante su sufrimiento y crucifixión. El Espíritu Santo es el que ayudó a Jesús a soportar el dolor de la cruz. El Espíritu Santo es el que ayudó a Jesús a no reaccionar cuando lo estaban humillando y torturando. En cualquier momento, Jesús pudo haber mostrado su poder y pudo haber demostrado que Él era el Hijo de Dios. De alguna manera, sobrevivió a una provocación y una tentación extremas y pudo derramar su sangre a favor de la humanidad.
La sangre de Jesucristo fue derramada mediante la ayuda del Espíritu Santo Eterno. Recuerda siempre que la sangre de Jesucristo fue derramada mediante el poder del Espíritu Santo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Capítulo 11. ¿De qué manera el Espíritu y la sangre trabajan juntos para lograr las mismas cosas? En este capítulo, observarás que muchas de las cosas que la sangre de Jesús hace, el Espíritu también las hace. Así es como sabemos que tanto el Espíritu como la sangre trabajan en conjunto para llevar a cabo grandes cosas para Dios. La sangre de Jesús y el Espíritu de Dios están completamente unidos en la obra espiritual que realizan. 1. Tanto la sangre como el Espíritu están de acuerdo y unidos en la obra que realizan. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. 1 Juan 5:8-2. Tanto el Espíritu como la sangre dan vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63-3. Tanto el Espíritu como la sangre te acercan a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2:18-4. Despreciar al Espíritu y a la sangre se considera como una misma cosa. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. Capítulo 12. Porque la obra del Espíritu Santo sigue de la obra de la sangre 1. El derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario hizo posible el derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés. La sangre de Jesús se vertió por la humanidad cuando Jesús murió en la cruz. Pentecostés fue el suceso en el que el Espíritu Santo fue derramado en toda carne. Pentecostés sucedió pocas semanas después del Calvario. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8-2. El Señor nos pudo bautizar con el Espíritu solo después de haber derramado su sangre. Aun cuando los discípulos vivieron y trabajaron muy cerca del Señor, Jesús no podía darles el Espíritu Santo sino hasta después de morir. Jesucristo deseaba bendecirlos, pero no podía hacerlo sino hasta que su sangre fuera derramada. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:39-3. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron ungidos con aceite solo hasta después de haber sido ungidos con sangre. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa.
Levítico 14, 25-28-4. Juan el Bautista narró que Jesús hacía dos cosas principales. Proclamó que Jesús era el que quitaría los pecados con su sangre y bautizaría con el Espíritu Santo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:33-5, tanto la sangre y el Espíritu emanan del Cordero de Dios y del trono. Los 7 Espíritus de Dios son enviados desde el trono en el que está el Cordero inmolado. El Espíritu de Dios fluye directamente del Cordero que derramó su sangre. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5:6 capítulo 13. Cómo te capacita la sangre para emprender un ministerio. 1. Aarón y sus hijos emprendieron un ministerio mediante la sangre. Mucho de la consagración de Aarón y sus hijos tuvo que ver con rituales de santificación y limpieza mediante sangre y sacrificios. Nadie es digno de ser ministro del Evangelio. Todo lo que hacemos y logramos para el Señor es solo por gracia y nada más. Si alguna vez piensas que Dios te usa porque eres digno o porque eres de la clase apropiada, recuerda que Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos tuvieron un ministerio solo por medio de la sangre. ¿Quieres ser consagrado de modo que puedas ministrar la palabra de Dios? Solo hay una manera de volverte digno o calificado para esta gran obra, mediante la sangre. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero,
y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de éstos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Éxodo 29, 1, 21, 2. Las personas se vuelven sacerdotes mediante la sangre. En el Nuevo Testamento, el método para convertirse en sacerdote es exactamente el mismo. Por medio de la sangre de Jesús puedes convertirte en ministro del Evangelio. La sangre de Jesús nos abre el camino a gente como nosotros que no somos dignos de ser ministros. El regalo más grande que hayas recibido en la vida es tu salvación. Pero el privilegio más impactante que alguna vez recibas es ser llamado al servicio del Rey. Ser ministro del Evangelio es el privilegio más elevado y el trabajo más extraordinario que alguna vez te puedan pedir que hagas. Juan, el que nos hace revelaciones, lo explicó cuando dijo que la sangre de Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. Vaya honor. Cuán preciosa debe ser esta sangre que nos salva y también nos acredita para el ministerio. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9-10-3. Pablo comenzó su ministerio mediante la misericordia de Dios y la sangre de Jesús. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. 2 Corintios 4:1 NVI. Pablo no era diferente al resto de nosotros. Era pecador, blasfemo e injuriador de la voluntad de Dios. No obstante, Dios lo llamó y lo hizo digno de ser ministro del Evangelio. La única condición para que el apóstol Pablo pudiera ministrar la palabra de Dios era la presencia de un agente limpiador poderoso. Ese agente tendría que limpiarlo de sus muchos pecados y crímenes contra Dios y la Iglesia. Sin duda, hubo un agente limpiador poderoso disponible para limpiar a Saúl y hacerlo una nueva criatura y un ministro del Evangelio. Ese agente limpiador poderoso no fue otra cosa que la sangre de Jesús que quita los pecados del mundo entero. En la actualidad, la sangre de Jesús está disponible para salvarte a ti y prepararte para trabajar para Dios en el ministerio. Por lo tanto, cuando tú ves cuánta misericordia has recibido, nunca debes desalentarte y dejar de trabajar para Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.